especialización con el segundo curso de especialización en Derecho Financiero y Bancario, cuya primera sesión estará a cargo del doctor Luis Ernesto Marín con el tema Introducción al Derecho Bancario. El doctor Luis Ernesto Marín es egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene una maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de San Graduate School of Business y un certificado FinTech de la Universidad de Harvard. Tiene más de 15 años de experiencia en el sector bancario y financiero, con enfoque en pagos, FinTech, seguros y agronegocios. Es reconocido por prestigiosos directorios legales como Chambers Global, Chambers Latin America, The Legal 500, como un abogado líder en su campo y es autor de varias publicaciones sobre temas relacionados con su área de práctica. Estimado doctor, estamos muy contentos de tenerlo en esta ponencia. Le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con la misma. ¿Tiene diapositivas para que pueda presentar? Sí, 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 sí. Lo que no puedo hacer es prender. Buenas tardes con todos, antes que nada. Lo que no puedo hacer es ni prender mi video ni compartir mi pantalla. No sé si me Ya puedes le di pase para que pueda... eh, compartir. Perfecto. sí, sí, compartir. Ok, un segundo para. Ahorita encargo de compartir. Ok, ahí deberían estar pudiendo ver mi pantalla. Sí, sí, doctor, se ve bien. Perfecto. Y eh, bueno, el video no lo puedo poner si no avanzamos, si no más. Y les pido disculpas por no mostrar la cara. Ahora sí puedo. Genial. ¿Qué tal con todos? Buenas tardes. Muchas gracias del equipo de BeLawyer por la invitación para este evento. La verdad es que muy contento de poder participar en esta sesión donde vamos a hablar rápidamente. Tengo ciertas limitaciones de tiempo porque hay otros expositores, pero donde vamos a hablar rápidamente sobre algunos aspectos básicos o introductorios del sistema financiero. El objetivo de esta presentación es que se puedan llevar un pantallazo general de cómo funciona el sistema financiero o cómo funciona la regulación del sistema financiero en Perú. Y bueno, desde luego, si hubieran preguntas, dudas, comentarios, yo tengo aquí una pantallita de chat, si no me equivoco, ¿sí? Así que encantado de que conforme vayamos avanzando, vayan poniendo comentarios o preguntas en el chat para hacer esta presentación mucho más dinámica. Y les pido, por favor, que hagan preguntas o si no quedó claro, me lo digan porque hablar solo es bastante aburrido. Entonces, bueno, ese soy yo. Ahí les dejo mi correo. Después, si de la presentación, si alguien tiene dudas, me escribe o me contacta. Me puede escribir por LinkedIn también, que es algo con mi nombre tal cual, para poder conectar. Entonces, empecemos la presentación hablando de algunos conceptos previos, ¿ya? Que son básicos para entender por qué existe la regulación financiera o qué busca proteger la regulación financiera. Entonces, un primer concepto que tenemos que tener en cuenta es el concepto de mercado financiero, ¿no? Los mercados financieros, o el mercado financiero es un mecanismo previsto para la asignación del ahorro por parte de agentes superavitarios, agentes que tienen un excedente, a las necesidades de financiamiento de agentes deficitarios. En otras palabras, es un canal a través del cual el ahorro, el excedente, financia la inversión, la necesidad de dinero, ¿no? Y en un mercado financiero se negocian activos financieros. Entonces, grábense muy bien este concepto. Tienen a una persona a la que le sobra, por decirlo de alguna manera, y otra persona a la que le falta. Esta necesita el dinero, necesita el financiamiento, necesita la plata y esta tiene el excedente. Entonces, eh, tenemos a un agente superavitario, al que le sobra, un agente deficitario, al que le falta. ¿Y cómo es que el mercado financiero hace que el dinero fluya de un lado a otro, del superavitario al deficitario? Se puede dar de dos maneras. Podemos hablar de un mecanismo directo o un mecanismo de intermediación directa, donde el superavitario de manera directa le presta al deficitario, le da el dinero, o un mecanismo de intermediación indirecta,
donde no es que el superavitario le entrega de forma directa al deficitario el dinero, sino que lo hace a través de un intermediario, de alguien que está en el medio. De la intermediación indirecta es que nace este concepto de intermediación financiera que es tan importante para entender el tema de regulación del sistema financiero. La intermediación directa, como yo les decía, es el que tiene el excedente, el superavitario, le da el dinero de manera directa al deficitario. Ese mercado lo vemos, por ejemplo, en el mercado o ese mecanismo lo vemos, por ejemplo, en el mercado de valores, donde el que necesita el dinero, el deficitario, emite bonos, emite papeles comerciales, y el que tiene el excedente, el que tiene la capacidad de invertir, ok, compra de manera directa el bono o el papel comercial. No hay alguien en el medio que esté recibiendo el dinero de uno para entregárselo a otro. Pero en el caso del mercado de intermediación indirecta, eso sí ocurre. Yo que tengo un excedente, le doy ese excedente a un intermediario, como puede ser un banco, y el banco lo que hace es prestarle ese importe que ha recibido de mi lado, mi excedente, que lo puse en ahorro, a quien lo necesita. Si al final, en este mercado de intermediación indirecta, el deficitario no paga, yo que le puse la plata al banco, no asumo el riesgo, lo asume el banco. El banco a mí me tiene que devolver mi dinero. Yo le puse el dinero al banco, el banco me lo tiene que devolver. En el mercado de intermediación directa, por el contrario, si yo le compré un bono a una empresa y esta empresa no me pagó, pues bueno, fue. O sea, no es que yo le pueda reclamar a un tercero. Lo único que yo puedo reclamar en un mercado de intermediación directa es que no hubo información adecuada o no hubo transparencia, que es lo que busca proteger la regulación del mercado de valores. En el caso de la regulación financiera, en el caso de la regulación del mercado de intermediación indirecta o de intermediación financiera, ya para entrar en esos términos, lo que se busca proteger es la confianza. Y eso lo vamos a ver a lo largo de la presentación. Entonces, de intermediación indirecta, / intermediación financiera, comenzamos a entrar ya a este concepto de qué cosa es lo que se regula y lo que se busca proteger. La intermediación financiera no es otra cosa que la actividad de tomar fondos en préstamo de unos agentes económicos para prestarlo a otros agentes económicos que desean invertirlos. Esta actividad de intermediación financiera tiene una definición en la ley de bancos. En el glosario, en la parte final de la ley, se define la actividad de intermediación financiera como la actividad que realizan las empresas del sistema financiero, que consiste en la captación de fondos bajo cualquier modalidad, grábense eso, cualquier modalidad de captación de fondos, y su colocación mediante la realización de cualquiera de las operaciones permitidas en la ley. Ojo, no es solamente captación en ahorro, ¿ya? Porque hay gente que dice, ah, pero es que yo no capto ahorro, yo lo que hago es yo pido que me presten el dinero, entonces después lo coloco. Ahora que están tan de moda estos esquemas piramidales, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? No es como que solamente lo que se llama ahorro es lo que está regulado. Si yo soy una entidad que estoy pidiendo préstamos a todo el mundo y les digo, dame la plata y yo se la presto a otro y te devuelvo con alto interés, eso es intermediación financiera. Y si no está autorizado, es una actividad ilegal, es un delito. Ahora lo vamos a ver también. Pero mucho cuidado con eso. Por eso recalco, consistente en la captación de fondos bajo cualquier modalidad. Entonces, definido el concepto de intermediación financiera, que como les digo está también en la ley de bancos, hablemos de qué cosa es el sistema financiero. De acuerdo con nuestra ley, con el glosario de la ley de bancos, el sistema financiero es el conjunto de empresas que debidamente autorizadas operan en la intermediación financiera. Repito, conjunto de empresas debidamente autorizadas, requieres una autorización para poder realizar intermediación financiera. Y el sistema financiero incluye a las subsidiarias que requieren autorización de la superintendencia para constituirse, porque como vamos a ver más adelante, hay distintos tipos de empresas que requieren autorización de la SBS para poder constituirse. No es como que yo voy un día y digo, voy a poner un banco, voy a registros públicos con mi escritura, al notario con mi minuta, y luego registros públicos con mi escritura y pido que me inscriban mi banco. No, hay todo un proceso previo que regula quién puede ser accionista o organizador de un banco, quién puede ser gerente de un banco, quién puede ser director de un banco, y sobre todo, cómo es que funciona este régimen de acceso al mercado, al sistema financiero. No cualquiera lo puede hacer. Entonces, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Voy a revisar aquí el chat. No creo que nadie tiene alguna pregunta hasta ahora. Hacemos un poquito al tema de regulación bancaria. Ya.
La regulación bancaria. ¿Cuáles son los fundamentos de la regulación bancaria o por qué existe la regulación bancaria? Vamos a la Constitución, ¿ya? La Constitución política, la del año 93, tiene este artículo del 87 que dice: el Estado fomenta y garantiza el ahorro. La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de dicha garantía. Y de hecho, bueno, los otros tres bullets que están ahí después de la naranjita también es parte de ese artículo 87. Entonces, recordemos estas palabras: el Estado fomenta el ahorro y el Estado también garantiza el ahorro, ¿no? Garantiza, protege, cuida el ahorro. Y la Constitución establece que la ley es la que establece cuáles son las obligaciones de las empresas que reciben este ahorro del público y de qué forma o cuál es el alcance de esta garantía del ahorro del público que brinda el Estado. También, como pueden ver de este texto, es la Superintendencia de Banca y Seguros la que constitucionalmente ejerce el control de las empresas bancarias, de seguros y las AFPs. La SBS tiene autonomía funcional y el superintendente de Banca y Seguros es designado por el Poder Ejecutivo y es ratificado por el Congreso. Entonces, partamos de que tenemos un artículo en la Constitución donde se garantiza el ahorro y que dice que es la ley la que desarrolla de qué forma se presta esta garantía. Más allá del fundamento jurídico o constitucional, hay fundamentos económicos para que exista la regulación bancaria. Primero es la naturaleza especial de la intermediación financiera. No es una actividad cualquiera, ¿ya? Sino es una actividad bastante especial donde se negocian o se intercambian activos financieros. Nuevamente, el dinero fluye de un lado a otro, cada vez con mucha más sofisticación, es cierto, pero finalmente hay activos financieros que se tienen que cuidar, el ahorro y de qué forma se prestan. Hay externalidades, hay factores externos que afectan la actividad bancaria. Porque, por ejemplo, si yo le presto plata a una pesquera, yo banco, quiero decir, le presto plata a una pesquera, le presto plata a una agrícola, yo estoy prestando, en principio, digo en principio porque los bancos tienen múltiples fuentes de fondeo, pero en principio le presto parte del ahorro que recibo de mis ahorristas. Entonces, al momento en que yo presto el dinero, esa actividad está sujeta a externalidades. Mañana hay un fenómeno de niño y probablemente ese pesquero no me pueda pagar o se va a retrasar al momento de pagarme. ¿Y yo cómo hago para devolverle la plata a quien la depositó conmigo? Ah, entonces tengo regulación que para empezar me dice: tú no puedes poner todos los huevos en una misma canasta, o sea, no solamente le puedo prestar todo lo que recibo de los zorristas a la pesca, porque viene un fenómeno del niño y después me quedo colgado y no tengo que pagar a los zorristas. O por ejemplo, puedo tener externalidades como tipo de cambio, puedo tener externalidades como crisis económicas, puedo tener crisis políticas, sociales, crisis de todo tipo, pero el tema en concreto es: hay externalidades que pueden afectar la actividad de intermediación financiera. Hay asimetría informativa también. O sea, el banco tiene mucho más conocimiento de economía, de cómo funcionan los mercados, de cómo se va a mover el tipo de cambio, o lo que fuera, del que puedo tener yo. Entonces, es más, el banco tiene mucho más conocimiento de los productos y servicios bancarios que ofrece del que puedo tener yo. ¿Por qué hay una regulación o por qué hay un fundamento para la regulación? Porque como precisamente existe asimetría informativa, es necesario que exista regulación para poder equiparar la asimetría informativa. A raíz de eso es que tenemos, por ejemplo, el reglamento de, lo que se llama el reglamento de transparencia de la información, o tenemos normas de protección al consumidor y normas de transparencia respecto a los productos y servicios financieros. Entonces, un fundamento de regulación bancaria es: necesitamos que no exista esta asimetría informativa. Hay también una necesidad de preservar la red de pagos en la economía. O sea, imagínense que el día de mañana se despiertan y ningún banco está operando. ¿Cómo hacen pagos? Sobre todo que ahora todo es mucho más digital y a través de los bancos. Entonces, existe regulación porque se tiene una necesidad concreta de garantizar la red de pagos en la economía, que no se caiga. Oye, hubo un terremoto en Lima. Yo les puedo garantizar que todos los bancos o todos los sistemas informáticos de los bancos, a pesar del terremoto, van a seguir operando. Se puede destruir Lima, pero la mayoría de bancos tiene un centro de respaldo en alguna otra ciudad del Perú. Esta es una anécdota que me contó un profesor de la universidad cuando yo recién empezaba en el mundo de la banca ya hace unos añitos, pero me decía, o sea, nosotros hemos tomado un financiamiento, trabajaba en un banco él, donde yo después pude trabajar,
Él trabajaba en un banco y me decía, para haber tomado este financiamiento, nosotros tuvimos que asegurarle al prestamista, que le prestaba plata al banco, que teníamos un centro de respaldo en una ciudad donde no había forma de que si había un terremoto en Lima, esa otra ciudad se afectara. Algo así como que, oye, un terremoto en Lima, pero el centro de respaldo estaba en Arequipa, por ejemplo. Y tenías a los dos servidores del banco, estamos hablando hace unos 15, 18 años, que se conectaban pues permanentemente. Y cuando se dejan de conectar porque uno se caía, porque pasó algo, bueno, entraba a operar. Pero el tema es, el banco no podía dejar de operar. O hace poco vi la publicación de un abogado de Interbank que me pareció súper interesante, que era, tuvo la oportunidad de visitar el centro de control de la institución para la que trabaja. Puede pasar lo que sea con el banco. O sea, puede dejar de operar, pero ellos tienen un espacio en algún lugar de Lima, no me consta dónde queda, que es así como un cuarto de crisis, ¿no? O sea, como los que vemos en las películas, donde cada gerente importante del banco o cada funcionario o trabajador del banco importante para mantener operativo el banco tiene un asiento. Entonces, existe toda esta necesidad de hacer que la banca siga caminando a pesar de lo que pueda pasar. O sea, a pesar de cualquier factor externo. Entonces, curiosamente, hay regulación hasta para eso. Finalmente, el tema pasa por generar, o todo el fundamento de regulación bancaria, pasa por generar confianza en el sistema financiero, en el mercado financiero. Y acá hay un tema que es bien, hay dos temas que son interesantes. Piensen ustedes que el día de mañana se levantan y ningún banco funciona, no puede sacar plata del cajero, no puede pagar. Eso no puede ocurrir, desconfiarían totalmente de los bancos. Y el otro tema que viene de la mano, el tema de generar confianza en el mercado financiero, yo una vez leí que el color azul es un color que en la psicología del color es un color que denota confianza. O sea, nosotros asociamos el azul a la confianza. Piensen en los logos de los bancos y se dan cuenta que la mayoría de los logos de los bancos tienen el color azul. Uno es azul con naranja, otro es azul con blanco, otro es azul con verde. Bueno, hay un banco que es rojo porque, bueno, la bandera del país de donde viene es blanca con roja, pero mírenlo así, ¿no? O sea, hasta en ese aspecto, lo que la banca te busca vender, o sea, o mostrar, es confianza, o sea, construir confianza. Había un banco que también hace unos años tenía un eslogan que era la confianza genera confianza, decía. Entonces, siempre piensen que la regulación bancaria busca construir confianza. Ese es el fundamento al final. Ahora, regulación del sistema financiero. ¿Ya? Esto es bien interesante, bien bonito, pero así como es bien interesante y bien bonito, es bien amplio. ¿Ya? Primero tenemos la Constitución, arriba, como les decía, ese artículo 87, y por debajo de ese artículo 87 tenemos las leyes que desarrollan todo este contenido de la garantía del ahorro. Empezamos con la Ley General del Sistema Financiero y el Sistema de Seguros, la Ley 26702, que si la memoria no me falla, se emitió en el año 96. Antes hemos tenido otras leyes de bancos. Se modificó bastante en el año 2008 cuando entramos al TLC con Estados Unidos y a lo largo del tiempo ha ido sufriendo determinadas modificaciones para adecuarse a mejores estándares internacionales. Después tenemos diversas resoluciones de la SBS que lo que buscan es desarrollar distintos conceptos que están recogidos en la ley, desde las operaciones que pueden realizar las empresas hasta cómo se regula el tema de protección al consumidor del usuario de servicios financieros, o cómo constituyo provisiones, o cómo calculo digamos, mis requerimientos de capital y demás. Entonces, hay bastante regulación a nivel de resoluciones de la SBS. Hay hasta normas que regulan los temas de ciberseguridad. ¿Cuáles son las medidas de ciberseguridad que la banca tiene que tomar para evitar que no sean víctimas de ataques informáticos? O el hecho de que ustedes, cuando entran al banco, tienen estos dobles factores de autenticación que ponen una clave y después les llega un mensaje de texto para poner otra clave que uno dice, oye, qué pesado, ¿por qué tengo que poner tantas cosas? Porque finalmente existe toda una regulación que lo que busca es evitar ciberataques, evitar fraudes y evitar que ustedes pierdan la confianza en el sistema. Además de esto, hay bastante regulación del BCR que también resulta aplicable, desde normas que regulen el canje de billetes y monedas en ventanilla, de yo puedo ir con un billete roto hasta cierto monto y decirle al banco, cámbiamelo, hasta normas que regulan el encaje bancario, las tasas de interés y demás. De eso vamos a hablar después. Hay disposiciones sobre el lavado de activos
Después hay ciertas disposiciones, o mejor dicho, a cierto tipo de empresas del sistema financiero les aplican disposiciones de la SMB, de la Superintendencia del Mercado de Valores, porque por un tema de transparencia, traduzcas esto como generar confianza, cierto tipo de empresas del sistema financiero tiene que tener las acciones listadas en bolsa, aún así no coticen, aún así no haya trading de esas acciones. ¿Pero para qué? Para poder dar información al mercado. Oye, ¿cómo va? Cambié un gerente, me pasó esto, los hechos de importancia, ¿no? He cambiado un gerente, he cambiado de director, estoy abriendo un nuevo negocio, lo que sea. Pero nuevamente, transparencia, construir confianza. Entonces, a los bancos, por ejemplo, creo que también a financieras y me parece que también a otro tipo de empresas, lo vamos a ver, pues tienen que cumplir con normativa de la SMB. Y finalmente hay convenios internacionales que también resultan aplicables, ¿no? Y además de todo lo que hemos visto, también hay recomendaciones internacionales que si bien no son leyes o no son convenios, son recomendaciones que han hecho, digamos, bueno, otras jurisdicciones ahorita les explico esto, pero mucho más avanzadas que nosotros en temas de regulación y que han tenido otro tipo de experiencias. Y estas recomendaciones internacionales, digamos, son realmente recomendaciones que se han decidido adoptar y se han incorporado en nuestra normativa. Y estas recomendaciones internacionales son los acuerdos, los llamados acuerdos de Basilea. Desde el año 88, que se dio el primer acuerdo de Basilea, hasta más reciente el acuerdo de Basilea III, en el 2010, son cosas que se han venido incorporando a la ley. Yo les decía que la ley ha venido modificándose en el tiempo, y de hecho se vino modificando en el tiempo en el 2008 para incorporar Basilea II, y más recientemente en el 2021-2022 se han modificado algunas otras disposiciones para incorporar temas vinculados a Basilea III. Basilea son recomendaciones que son emitidas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. O sea, es un comité conformado por los banqueros de las economías más avanzadas, que lo que busca es promover la estabilidad financiera mundial, coordinando definiciones de capital y las evaluaciones, los niveles de riesgo y los estándares de adecuación de capital entre los distintos países. Y lo que se busca es que más o menos la regulación bancaria en distintos países sobre estos temas sea similar, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy que el mundo es tan globalizado, la caída de un banco en China puede terminar afectando a un banco en Perú. No lo sé. O sea, probablemente pueda ocurrir. De hecho, cuando han habido crisis económicas, se genera una suerte de efecto dominó también, ¿no? Y de hecho, y esto como anécdota, este comité de supervisión bancaria se forma en el año 74, luego de que quiebra un banco alemán llamado el Erste Bank, y por eso les digo, el efecto dominó. Quebró el Erste Bank, intervino la autoridad alemana, suspendió las operaciones de ese banco, y bueno, ese banco, al momento que quebró, que fue intervenido en Alemania, tenía en su poder bastante dinero, bastantes dólares de bancos americanos, de bancos de Nueva York. Y como ese banco alemán ya no podía operar, no lo pudo mandar nunca a Nueva York, y bueno, claro, te dejó un hueco en Nueva York. Y curiosamente, cuando se intervino el banco en Alemania, era de día en Alemania, pero era de madrugada en Nueva York. Entonces Nueva York se despierta y dice: "Ay, mi dinero, no, no te lo vamos a poder mandar porque mira, hemos quebrado". Entonces, finalmente lo que buscó, o la respuesta a esto fue: ok, tratemos de crear un sistema más o menos estable para evitar riesgos como estos. Ojo, evitar riesgos como estos. No puedes eliminar los riesgos no se eliminan, se administran. Entonces, bueno, la regulación de la actividad bancaria en Perú toma como base muchas de las recomendaciones del Comité de Basilea, ¿no? Y la reimplementación de estos principios en los acuerdos de Basilea se evidencia principalmente en las normas sobre patrimonio efectivo de las empresas del sistema financiero. El patrimonio efectivo de las empresas del sistema financiero es un concepto que está definido en la regulación, que es el patrimonio mínimo que esas empresas tienen que tener para poder hacer frente a ciertos riesgos, ¿no? A los riesgos que enfrentan, esas externalidades. Entonces, si vamos rápidamente a Basilea 1 y Basilea 2, ahí tienen una foto de lo que era el edificio del Erste Bank. Quebró en el 74 el Erste Bank. El Erste Bank tenía actividades en el mercado de divisas. Cuando quebró, dejó a muchos clientes sin recuperar su dinero. Y bueno, esto generó un efecto dominó en otros países, lo cual afectó la estabilidad del sistema financiero internacional. Ojo, el Erste Bank no era el banco más grande de Alemania, no era como que el banco número uno de Alemania, era un banco y punto. Y cuando quebró, bueno, se comenzó a generar este efecto dominó, ¿no? Dicho sea de paso, antes de que esto ocurriera,
De hecho, hubieron varias quiebras bancarias en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos y en Europa. Entonces había también cierta desconfianza en el sistema financiero. Entonces, después de lo que pasó en lo de Herstatt Bank, dijeron, ok, comencemos a adoptar medidas para fortalecer la estabilidad y la solidez de las instituciones financieras, ¿no? Entonces, este acuerdo de Basilea I estableció los primeros estándares internacionales para regulación y supervisión bancaria, incluyendo que los bancos tengan un requerimiento mínimo de capital, ¿ya? Entonces, los bancos tenían que tener un monto mínimo siempre de capital. Entonces, fue un hito en la regulación bancaria internacional, ya que estableció una base para la cooperación y coordinación entre los reguladores de todo el mundo. Y después de Basilea I, año 88, o sea, esto fueron las bases para los acuerdos que vinieron después, ¿no? Entonces, bueno, Basilea I se enfocó en lo que se llama la medición del riesgo crediticio y se estableció un requerimiento mínimo capital del 8% sobre los activos ponderados por riesgo de los bancos, los llamados APRs. El APR es un método que utilizan los bancos para medir el riesgo asociado con sus activos, ¿no? Entonces, en el contexto de Basilea, los APR se utilizan para calcular el requerimiento de capital mínimo que los bancos deben mantener para cubrir los riesgos crediticios de mercado y operacionales que enfrentan, ¿no? Entonces, hay fórmulas para calcular el tema del APR, no me voy a detener en esto, pero al final lo cierto y concreto es que utilizamos APRs para saber qué capital mínimo tienes que tener, cuál es el colchón que tienes que tener para enfrentar estas externalidades. Pero Basilea I tenía algunos problemas. Era demasiado simple, ¿no? No se hacía una diferenciación entre los distintos tipos de activo, se enfocaba mucho en el riesgo de crédito, entonces no se enfocaban o no abordaban otros riesgos importantes que enfrentan los bancos, como el riesgo de mercado, el riesgo operacional. Basilea I, de alguna manera, era como una talla única para los requerimientos de capital, entonces no consideraban las diferencias en los perfiles de riesgo entre los bancos. Basilea I se basaba en ratings de crédito externos, así que los bancos podían utilizar calificaciones de crédito favorables para reducir los requerimientos de capital, lo cual se traducía en una falta de transparencia y un potencial conflicto de intereses. Eh, entonces, digamos, tenía algunas fallitas el tema de Basilea I. Tampoco se abordaba el tema de regulación transfronteriza, ¿no? Entonces no había una coordinación adecuada entre los distintos reguladores. Y los bancos podían entonces aprovechar las diferencias en las regulaciones para eludir requisitos de capital. Entonces, Basilea I sí fue bueno, tenía unas fallas, y eso dio lugar a que se comenzara a pensar posteriormente en Basilea II. Ahora hay algo que es curioso en Basilea. Los acuerdos de Basilea van cambiando conforme se van dando crisis. Y en el año 97, todavía estaba en el colegio, se produjo la llamada crisis asiática, ¿ya? Que fue algo bastante duro, ¿no? De hecho tuvo efectos, me acuerdo que empezó la crisis asiática, luego la crisis rusa, luego no sé, pero como que la crisis iba viajando por todo el mundo. El tema es que en el año 97 la crisis asiática sacudió los mercados y puso en evidencia la fragilidad de los sistemas financieros, ¿no? Entonces se dijo que tenemos que hacer algo. Luego vino el año 98, que duró un fondo de inversión, Long Term Capital Management, que generó bastantes pérdidas para los inversionistas y amenazó la estabilidad del sistema financiero mundial. Y el Comité de Basilea dijo, tenemos que hacer algo. Vamos a revisar y actualizar los estándares de regulación bancaria. Y es ahí donde se crea Basilea II, ¿no? Miren ustedes lo curioso, cuánto tiempo toma desarrollar un acuerdo de esto, porque hay varias discusiones entre los banqueros que forman parte de este comité. Esto comienza a trabajarse en el año 98, 99, y el acuerdo de Basilea II se termina promulgando en el 2004. Y el propósito de Basilea II era mejorar la efectividad y eficiencia del acuerdo de Basilea I y proporcionar una estructura más rigurosa para la gestión del riesgo en los bancos, ¿no? Entonces, bueno, Basilea fue revisado, luego de varios años de investigación sale este acuerdo de Basilea II, que se fue implementando gradualmente en todo el mundo. Como les decía, en el año 2008 me parece que nosotros comenzamos a adoptar ciertos principios de Basilea II, o sea, 4 años después de que se promulgó el acuerdo, ¿no? Basilea II se enfocaba en los requisitos de capital, donde teníamos una estructura de 3 niveles, ¿no? En función al nivel de riesgo asociado a los activos. Se seguía manteniendo este concepto de activos ponderados por riesgo, pero tenemos 3 niveles de capital, un mayor enfoque en la gestión de riesgos, ¿no? Se implementaron también modelos de evaluación de riesgos más sofisticados
y también se implementaron o se estableció el requisito de contar con comités de riesgos en los bancos por cada tipo de riesgo. También se incluyó una evaluación más rigurosa de la solvencia de los bancos por parte de los reguladores, con el objetivo de asegurarse de que los reguladores se pudieran asegurar que los bancos tenían suficiente capital para hacer frente a posibles pérdidas. También se establecieron nuevos requisitos de divulgación para los bancos con el objetivo de mejorar la transparencia y también se permitió a los bancos, como un componente de mayor flexibilidad, utilizar modelos internos para calcular requisitos de capital siempre y cuando cumplieran con ciertos criterios. Entonces, Basilea II buscó mejorar la solvencia y la gestión de riesgos de los bancos y proporcionar una mayor transparencia y flexibilidad. Ahora, Basilea II también tuvo problemas. Basilea II era mucho más complejo que Basilea I, así que era un poquito más difícil implementarlo. No estaba estandarizado, así que dificultaba su aplicación y comparación entre distintas instituciones financieras. Hubo, digamos, personas que decían, o sea, especialistas evidentemente, que decían que el modelo de riesgo utilizado en Basilea II no reflejaba adecuadamente la realidad del mercado, ya que se basaba mucho en modelos internos. Y, digamos, como ven ahí en la lámina, era complejo, falta de flexibilidad, había un sesgo procíclico, en algunos casos le llaman opacidad, ¿no? Permitió a los bancos ocultar ciertos riesgos. Y la cereza, digamos, ¿cómo se dice? La cereza del helado, del pastel, fue la crisis del 2008. En el año 2008 se da esta crisis subprime que afecta fuertemente el mercado americano y que tuvo efectos en todo el mundo. Aquí también, yo en el año 2008 ya estaba en mi primer trabajo, en un banco aquí, y me acuerdo que nos miramos, nos decías en qué momento nos va a tocar acá el remesón, ¿no? Bueno, felizmente en el año 2008 el sistema financiero peruano era bastante sólido, así que si bien se sintió la sacudida, se pudo aguantar. 2008-2009. Pero lo cierto y concreto es que la crisis del 2008 puso en evidencia que Basilea II no era perfecto. Es más, y acá hago un pequeño paréntesis para hablar de otros temas que también me gustan mucho, que es el tema de tecnología y emprendimiento. La crisis financiera del 2008 también dio lugar a una pérdida de confianza en el sistema financiero con el sistema tradicional, en todo lo que era tradicional. Y si ustedes revisan, de hecho, 2008-2009 es la época donde comenzaron a aparecer grandes innovaciones que hoy por hoy son súper comunes. O sea, eh, temas como Airbnb, temas como Uber, se comienzan a gestar en ese contexto, ¿no? Como, oye, vamos a cambiarlo todo porque lo tradicional no funciona, vamos a retar un poco el status quo, ¿no? Cierro ahí el paréntesis. Termina en 2008 la crisis, la pérdida de confianza en las instituciones financieras, y bueno, ¿qué tocaba? Hay que armar un nuevo acuerdo de capital. Y es ahí donde sale Basilea III, que se ha venido trabajando varios años, y en el caso peruano ni siquiera hemos terminado de implementarlo. Basilea III introdujo nuevos requisitos de capital y liquidez para mejorar la capacidad de los bancos para hacer frente a situaciones de estrés financieros. Entonces, se establecieron ciertos capitales mínimos, donde también se utilizaban ciertos conceptos de activos ponderados por riesgo, y se decía, ok, los bancos tienen que mantener un capital mínimo de nivel 1, por ejemplo, de tanto, capital mínimo total de tanto, colchones de conservación de capital de tanto, porque hay colchones que se van constituyendo para, como adicionales para poder hacer frente a ciertos shocks, ¿no? A ciertos eventos que pueden afectar fuertemente a los bancos, ¿no? Entonces, digamos, Basilea III es algo bastante nuevo. Como les decía, acá están, ¿no? Tres componentes de capital regulatorio: capital nivel 1, capital nivel 2 y capital nivel 3. Lo que busca es proteger la solvencia de los bancos y proteger a los depositantes y otros acreedores, e introduce requisitos más estrictos de capital regulatorio e introduce estos conceptos de colchones o buffers, ¿no? Entonces, bueno, como voy con el tiempo en contra, me voy a poner un poquito. Bueno, ahí pueden ver todos los requisitos de conservación de capital y demás. Y también se establecen requisitos de liquidez, digamos, para que los bancos puedan hacer frente a crisis de liquidez. Lo que termina pasando muchas veces cuando hay crisis es que comienza a generarse pues, este pánico financiero, toda la gente quiere sacar su plata, y los bancos no tienen la plata en el cajón, los bancos tienen la plata prestada, invertida y demás.
Entonces, lo que se busca es que, como dice este último bullet, que los bancos se mantengan la estabilidad financiera y evitar que los bancos experimenten problemas de liquidez, ¿no? Durante crisis financieras. Esto lo voy a pasar un poquito más rápido porque creo que me estoy demorando mucho con Basilea, pero antes de terminar, la SBS ya comenzó a implementar Basilea 3 en Perú. De hecho, ha habido normas publicadas en el 2022 que han buscado adoptar ciertos estándares de Basilea. Creo que estas normas salieron en agosto. Entonces se han modificado normas sobre el reglamento de requerimiento de patrimonio efectivo, el reglamento de colchones de conservación, estos buffers que yo les mencioné hace un ratito, este, y también un reglamento para el requerimiento de patrimonio efectivo por riesgos adicionales, ¿no? También se ha modificado el reglamento de deuda subordinada para las empresas del sistema financiero. Hay un nuevo reglamento de cómputo de reservas, utilidades e instrumentos representativos de capital. O sea, a lo que voy es, gradualmente se ha ido emitiendo regulaciones CBS para ir incorporando de a pocos ciertos conceptos que han sido desarrollados en Basilea 3. Y sobre el futuro de Basilea, y esto es algo que se discute mucho, es Basilea va a seguir evolucionando y adaptándose a los cambios del entorno financiero global, ¿no? Vivimos en un mundo mucho más globalizado, con mucha más tecnología, y bueno, definitivamente Basilea es algo que se va a tener que ir revisando de tanto en tanto. No existe a la fecha un acuerdo formal para implementar Basilea 4, no se sabe tampoco qué cambios se podrían incluir en Basilea 4, pero digamos, hoy por hoy, cuando uno entra en la página del BIS, del Banco de Pagos Internacionales, los temas que se comienzan a discutir, ya se está hablando, por ejemplo, de cómo se van a regular las criptomonedas. Nota al pie, aquí en Perú están a punto de sacar una ley de criptomonedas que, han pedido que pase ya a la agenda del Pleno, y la verdad es un pésimo proyecto, pero hay alguien que está interesado en una norma de criptomonedas que no, la verdad que no va a tener ningún éxito, pero bueno. Basilea está haciendo una reflexión bastante profunda sobre el impacto de las criptomonedas en el sistema financiero. Otros conceptos que se busca meter o regular a futuro es, por ejemplo, el impacto del riesgo climático, ¿no? Ahora que está tan de moda y es tan importante el desarrollo de los conceptos de ESG, es, ok, ¿cómo funciona esto en el contexto de la actividad bancaria? Otros temas que se están viendo también son, por ejemplo, el tema del impacto de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? En la actividad bancaria, ¿cómo funcionaría esto? ¿Cuál es el impacto que puede tener en la estabilidad del sistema financiero, ¿no? Así como revisar, bueno, los requisitos de liquidez, requisitos de capital y liquidez existentes, ¿no? Entonces, es bien interesante cuando uno ve el tema de regulación financiera, más allá de que, ok, vamos a proteger la confianza y todo lo demás, es cómo la globalización y los avances de la tecnología vienen generando mucho más retos para la regulación financiera, ¿no? Entonces es algo bastante interesante. Y me olvidaba también, leyendo un poquito, revisando las normas o las publicaciones de BIS, también se habla mucho, y hay algunos papers al respecto del sistema financiero y el metaverso, o sea, este, cómo va a funcionar, ¿no? O sea, hay gente que dice, no, eso es una moda, eso no va a tener ningún futuro, es un bluff. O sea, al menos en mi experiencia, yo me acuerdo hace 3 4 años alguien me decía, no, lo de las fintech, eso no tiene futuro, menos en el Perú. Y yo ahora me río, ¿no? Y digo, ¿dónde está el tema de que la fintech no tiene futuro? O por ejemplo, el tema de inteligencia artificial, la gente decía, no, eso no va a llegar. O sea, me encantaría tenerlos al frente para preguntarles, levanten la mano, cuántos de ustedes utilizan o han utilizado ChatGPT, alguna herramienta de inteligencia artificial. Entonces, la tecnología también está haciendo que muchas actividades, entre ellas la industria financiera, cambien. Y efectivamente vamos a tener que ir adaptándonos a eso y viendo cómo esas nuevas tecnologías pueden generar riesgos para el sistema financiero que también se tiene que ir mitigando. Entonces, bueno, vamos a poner un poquito, ya les había dado la protección y promoción del ahorro, ya les hablé del tema del marco constitucional, que el Estado fomente y garantiza el ahorro. Tenemos la ley de bancos que va desarrollando distintos conceptos.
Y el desarrollo se encuentra contenido a lo largo de la ley general, pero hay un artículo bastante particular, el 132, donde creo que se desarrolla con mucha más claridad en qué consiste esta garantía. Lo vamos a ver después. Antes quiero hablarles rápidamente del ingreso de empresas al sistema financiero. Como yo les decía, no es como que un día yo me levanto y digo, voy a poner un banco, voy a poner una financiera y voy al notario y luego registros públicos, sino que si quiero constituir una empresa del sistema financiero, tengo que pasar por un proceso de 2 etapas, que consiste en una autorización de organización y una autorización de funcionamiento. Y no es la autorización de funcionamiento de la municipalidad, es la autorización de funcionamiento como empresa del sistema financiero que me da la SBS. Entonces, yo empiezo con una solicitud, le digo, señores SBS, quiero organizar, esa es la palabra, una empresa del sistema financiero, y la SBS me va a revisar de arriba a abajo. O sea, me da así un chequeo, pero súper, súper exhaustivo, y va a evaluar, por ejemplo, quiénes van a ser los accionistas, que es la estructura de propiedad, quiénes son los directores y gerentes principales que estaría proponiendo, mi plan operativo, qué es lo que estoy buscando hacer, cómo hay espacio en el mercado para un banco más o una financiera, cuál es mi plan de negocios, cuáles son los recursos con los que cuento. En el tema de la evaluación de los accionistas, por ejemplo, los accionistas tienen capacidad de poner capital si se necesita para hacerle frente a alguna crisis o no. Si soy un banco del exterior, me van a pedir que mi supervisor de origen esté de acuerdo con que yo ponga una empresa del sistema financiero aquí en Perú. Este, Cualquier pedido que no cumpla los requisitos es rechazado. Y hay un concepto que es súper importante y que se aplica a accionistas, a directores, a gerentes, que es el llamado fit and proper. Para poder tú ser accionista, director o gerente de un banco, tienes que poder acreditar solvencia moral, solvencia económica y solvencia técnica. O sea, si no tienes experiencia o eres, no sé, un graduado universitario y te dicen, oye, te ofrezco la oportunidad de tu vida de ser gerente general de un banco, no lo van a aceptar, ¿no? Y podrán decir, oye, qué exagerado, eso no pasa en la práctica. No, yo lo he visto. Que ha habido gente que le han dicho, esa persona que tú quieres contratar para este puesto no va a pasar el filtro de la SBS. O la SBS te llama y te decía, oye, no, punto. Y ahí no hay reclamo que valga. Se tiene que cumplir el tema porque nuevamente está en juego la estabilidad / la confianza en el sistema financiero. Entonces, las etapas, tú tienes una autorización de organización donde pides la autorización para organizar el banco. Una vez que tienes autorización de organización, ya vas con tu minuta que te la traen con el sello de agua de la superintendencia de la notaría, y ahí recién te dan la escritura pública de constitución, vas a registros públicos y constituyes o inscribes la constitución de la empresa, y luego regresas a la SBS, y no inmediatamente, sino después de haber implementado todo lo que tienes que implementar para que la empresa opere, sistemas, de ser el caso, digo, de ser el caso oficina, porque ahora las empresas pueden operar de manera totalmente digital, de ser el caso oficinas, pero sobre todo en la parte de sistemas, en tu sistema contable, tu sistema de atención al público, cómo van a funcionar los sistemas, el home banking y todo lo demás. Nosotros, siempre cuando constituíamos empresas reguladas, tenemos una broma, ¿no? Que es, pobre de ti, que el día que la superintendencia va y te revisa, el Windows se te cuelgue y te aparezca esta pantallita azul que le llaman el Blue Screen of Death, porque sonaste. O sea, no puedes tener una falla, ¿ya? Entonces es un proceso bien exhaustivo, te revisan en todo detalle y todo tiene que funcionar perfecto. Y lo otro es, antes de que puedas operar, si eres del tipo de empresas que tienes que listar acciones, como bancos, financieras o empresas de arrendamiento financiero, tienes que haber terminado con ese listado. Otros aspectos, todos los bancos o las empresas de sistema financiero son sociedades anónimas. Yo no puedo modificar el estatuto por lo que a mí me dé la gana, salvo por aumentos de capital. Toda modificación de estatutos tiene que ser aprobada por la SBS. Los bancos tienen que incluir, o las empresas de sistema financiero, perdón, tienen que incluir necesariamente en su nombre, en su denominación, una referencia de naturaleza en la empresa, ¿no? Banco de crédito o Interbank o Scotiabank. O sea, la palabra banco o bank tiene que ir en el nombre. No puedes utilizar la expresión central, ¿no? Para que no se confunda con que es el Banco Central. Siempre me quedó la duda, porque creo que fue anterior a la ley del 96, había un banco hace años, en la primera etapa de Santander en el Perú, que se llamaba Banco Santander Central Hispano, pero bueno, sí venía el nombre de España, como les digo, era anterior a la ley actual.
Y tampoco es obligatorio que se señalen las siglas SA. O sea, no es como otras sociedades donde tú eres empresa SA, sino puedes llamar Banco de Crédito del Perú, punto. O hay bancos que utilizan en su denominación, si les gusta utilizar el SA o SAA, y eso depende de cada uno. Los bancos tienen obligaciones de presentar información, las empresas deben mantener informadas a sus clientes sobre el desarrollo de su actividad o su situación económica y financiera, deben divulgar sus memorias anuales, publicar sus estados financieros en el diario El Peruano y en una extensa circulación nacional. De tanto en tanto ustedes ven en el comercio, en gestión, página completa del estado, los estados financieros de un banco. Eso tiene que hacerse 4 veces al año. Digamos, hay una adecuada supervisión de la estructura del banco, la estructura organizacional, y que el personal del banco sea, de la empresa de sistema financiero, perdón, sea idóneo. Esto llega a un nivel tan detallado, por ejemplo, que una persona que trabaja para una empresa de sistema financiero no puede tener deudas impagas con el sistema financiero, así sea con una empresa distinta de la que es su empleador. O sea, tú tienes que estar como que clean, o sea, ser buen pagador, estar 100% normal, ¿no? Incluso tus familiares no pueden estar en una categoría distinta normal porque la regulación así lo pide. ¿No? Entonces, y bueno, hay auditorías externas que se realizan a las empresas del sistema financiero, no por cualquier empresa de auditoría, sino por empresas que han pasado por un filtro de la SBS y están inscritas en el registro de sociedades de auditoría externa. Cada 6 meses hay que pasar clasificación de riesgo, entre otros. Nuevamente, todo esto busca que el sistema pues funcione bien, que exista la información y que no haya ninguna sorpresa por ahí. Hasta ahí no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario. No. Entonces, si no hay, sigo. Después, otra forma de proteger, o digamos otro mecanismo que existe en la regulación para proteger los intereses o proteger el ahorro del público, es el tema de la constitución de provisiones, ¿no? Las provisiones son una forma de adecuar riesgos para los ahorristas, ¿ya? Está mencionada en el artículo 132, que les dije que es donde probablemente está el mayor desarrollo de esta protección del ahorro a que hace referencia la Constitución. La provisión es un ajuste contable que se constituye con cargo a los gastos del ejercicio, afecta el estado de ganancias y pérdidas. A mayores provisiones existe un menor margen de ganancia, o sea, la constitución de provisiones afecta la utilidad de los accionistas, y las provisiones se constituyen con relación a créditos directos e indirectos y operaciones de arrendamiento financieros. Por cada crédito que una empresa de sistema financiero otorga, está constituyendo provisiones, ¿ya? Eso es así, por regla. Hay una norma que regula todo esto. ¿Por qué provisionar? Porque es un mecanismo, un medio de protección al ahorrista, sirve para la eventualidad de que existan créditos impagos y sirve para adelantar un hecho negativo. En otras palabras, lo que busca o lo que se logra a través de una provisión es: yo voy reservando dinero por si un crédito al final no me lo paga. Entonces, lo saco de este cajón que actualmente sería mi utilidad y lo guardo en otro cajón por si acaso, ¿no? Todo crédito, absolutamente todo crédito, genera provisiones. Todo. Todo crédito genera una provisión que se llama provisión genérica, ¿ya? Hay una tasa de provisión genérica que se tiene que aplicar respecto al monto de cada crédito, y después existen provisiones específicas que se constituyen cuando un crédito, digamos, ya dejó de ser 100% normal. ¿Qué quiere decir que haya dejado de ser 100% normal? Quiere decir que haya comenzado a existir problemas en el pago del crédito y, en consecuencia, la clasificación de ese deudor haya bajado de normal. Paréntesis. Cualquier deudor del sistema financiero tiene una clasificación de riesgo, que se la pone el banco con el que tiene la deuda. Esta clasificación es normal, o sea, tus deudas estás al día, o no registras retrasos significativos. CPP, que significa con problemas potenciales, ¿ok? Eso teniendo algunos retrasos en el pago, ¿no? Deficiente, dudoso o pérdida. Cuando ya estás en pérdida, la provisión específica es 100%, ¿no? Entonces, dicho sea de paso también,
Si yo le pago al banco A y soy 100% en el banco, 100% normal en el banco A y no le pago al banco B y este banco me tiene en dudoso, no es como que, acá estoy bien y acá estoy mal, no importa este. No, hay un proceso que se llama alineamiento, hay una regulación, que es, no puede existir toda esta diferencia. Entonces, por más que le estés cumpliendo, te va a bajar la clasificación. Y eso te va a afectar, evidentemente, en el sistema. ¿La provisión es similar al encaje? No. El encaje, de hecho, es un instrumento de política monetaria que lo regula el BCR a través de circulares. Y un poco lo que juega es, por ser un instrumento de política monetaria, juega cuánta plata existe en la economía, ¿no? Está dando vueltas en la economía. A veces se aumenta el encaje para sacar efectivo de la economía y evitar inflación. El tema de provisión es un tema de yo guardo plata para, en caso algún crédito futuro se caiga, ¿no? Porque nuevamente, si los créditos se caen y partimos de la premisa que los créditos se otorgan con el dinero que yo recibo de los ahorristas, yo tengo que tener ese dinero para poder devolverlo. Entonces, saco plata, la voy reservando a futuro. Después, otra garantía del ahorro es el famoso derecho a compensación. Los bancos pueden compensar cualquier creencia que tengan contra cualquier activo de un deudor que tengan en su poder. Si ustedes quieren hacerse los vivos y decir, no le voy a pagar al banco, no importa, no voy a ser loco, entren a su cuenta el día de pago, el día siguiente del día de pago y van a darse cuenta que el banco te cargó la plata. Oye, pero ¿por qué el banco ha hecho esto? Bueno, el banco te prestó la plata de otro en realidad. Entonces, por ese motivo es que el banco tiene el derecho a compensar. Bueno, ya, pero el efectivo nomás. Bueno, no es solamente el efectivo. Si ustedes tienen, no sé, en alguna época la gente solía tener una caja de seguridad de los bancos, ¿no? Los bancos tenían un espacio ahí donde tenías unas cajitas de metal donde uno guardaba los documentos o los activos, no sé, las joyas, el reloj del abuelo, qué sé yo. No me pagas el crédito, ningún problema. Llamaban a un notario, hacían el descerraje de la caja de seguridad y luego salían a vender el reloj para pagar la deuda. Porque nuevamente el banco te presta la plata de alguien más. Partes de esa premisa, ¿no? Entonces, los bancos pueden compensar contra cualquier activo que tengan en su poder. Otro derecho que los bancos tienen, también establecido en el 132, es lo que se llama la preclusión. ¿Qué significa este tema de la preclusión? Es la posibilidad que tienen las empresas del sistema financiero de dar por vencidos todos los plazos de las obligaciones vencidas y no vencidas de un deudor en caso de incumplimiento. A ver, normalmente cuando uno tiene un contrato y tiene un cronograma, ya, si no pague esta cuota, salvo que yo haya pactado, que ahora se pacten todos los contratos en realidad, ya, pero yo no puedo cobrarte todas las demás, solamente te he incumplido esta. Entonces, esta es la cuota que tengo pendiente de pago. En el caso de los bancos, así no lo hayas pactado en el contrato, lo que se llama aceleración, el derecho a acelerar, que es una importación o sea, es algo que se utiliza en todos los contratos, pero es una importación media gringa. Los bancos dicen, no me pagas la cuota, no hay problema, mañana me pagas las 59 cuotas que faltan. Oye, pero ¿cómo te vas a pagar las 59? Hiciste un contrato de 5 años. No me interesa, mañana me las pagas. Pero no han vencido. No me importa, mañana me las pagas. Ustedes podrán decir, oye, qué abusivos los bancos, ¿cómo es posible? ¿Quién nos protege? Nuevamente, cuando el banco les presta dinero o les da una tarjeta de crédito, todo eso es con cargo al dinero que alguien ha depositado en el banco. Entonces, los bancos tienen estos superpoderes, yo sí le llamo estas facultades de 132 o superpoderes de los bancos, porque lo que se está buscando no es el derecho de la gente de tener crédito y que el banco no me cobre o lo que sea, es el derecho del banco de, o sea, es el derecho del banco de cobrar porque es el dinero del ahorrista, ¿no? O sea, no lo tengo que devolver, no hay otra. Entonces, por eso tienen ese derecho de compensación. Después, otro derecho que tienen los bancos es el mérito ejecutivo y las liquidaciones que los bancos emiten. Sí, hay títulos que tienen mérito ejecutivo, los títulos valores con mérito ejecutivo, un pagaré, una letra de cambio, bajo ciertos requisitos, tienen mérito ejecutivo. Y los bancos, de hecho, tienen pagarés o letras de cambio. Pero también tienen un superpoder, que es que las liquidaciones de deuda que elabora una empresa del sistema financiero tienen mérito ejecutivo. Entonces, a mí se me puede perder el pagaré, se me puede perder la letra de cambio, no la quiero ejecutar, lo que sea. Yo agarro, voy a mi computadora, yo banco, ¿no? O empresa del sistema financiero. Voy a mi computadora, liquidación del saldo deudor, el señor Pérez me debe 100. Lo imprimo,
Lo firma un funcionario del banco que está autorizado para firmar, evidentemente, y tengo un documento con mérito ejecutivo. Se acabó el tema. Oye, pero ¿cómo es posible que no se...? Bueno, finalmente se trata de recuperar una acreencia, ¿no? Una deuda que el banco te prestó dinero. ¿Por qué? ¿O para qué? Para reducir los tiempos de recuperación de creencias. Garantías. La ley de bancos establece que los valores, recursos y demás bienes que garantizan obligaciones con empresas del sistema financiero cubren de forma preferente a estas. Cualquier medida cautelar que se disponga respecto de los bienes que son materia de garantía con un banco solamente surta en efecto luego que la empresa del sistema financiero haya dispuesto sobre esto los cargos que corresponden. Yo, banco, tengo preferencia. Si tengo un bien que me está respaldando a mí, yo tengo preferencia, ¿no? Este, entonces, ¿por qué? Porque tengo que poder recuperar mi crédito. Y también antes había lo que se llamaba la garantía sábana, que era que yo podía, se podía construir una garantía a favor de un banco, y por más que no se señalara que respaldaba todas y absolutamente todas las obligaciones que uno pudiera tener frente al banco, cubrían cualquier obligación que uno pudiera tener frente al banco. Por eso se llama sábana, ¿no? Una garantía que cubría absolutamente todo. Eso ya se derogó en el año 2006 con la ley de la garantía mobiliaria, pero de hecho en la práctica, como las garantías pueden respaldar obligaciones futuras, los contratos de garantía suelen decir que respalda cualquier obligación que uno puede tener frente al banco sin mayor problema. Principios del sistema financiero, esto es muy rápido, ya les dije, basado en la confianza del público, actividad expuesta a riesgos, un rol técnico y es una actividad regulada y supervisada por el Estado. Principios de la ley general, igualdad de tratamiento de la inversión extranjera, prohibición de tratos discriminatorios, el Estado no participa en el sistema financiero, salvo por inversiones en el Banco de la Nación, Fondo de Mi Vivienda, Banco Agropecuario y otros. Y acá me ha faltado hacer una precisión, me he olvidado. El otro principio es la libertad para fijar intereses, comisiones y tarifas, pero en el caso de la fijación de intereses ya no están libres, lo vamos a ver al final, y también algunas consecuencias negativas de eso. No sé cómo estoy tiempo, ya voy 1 hora y me faltan algunos slides. A ver, voy a pasar esto muy rápido, ¿ya? Esto era básicamente actividades por realizar las empresas del sistema financiero. Nuevamente, la intermediación financiera requiere de autorización. Dedicarse a ejemplos, pero las empresas del sistema financiero requiere de autorización. No puedo utilizar el nombre de banco en documentos, contratos o lo que sea si no soy un banco o una empresa del sistema financiero. Hay ciertas presunciones sobre lo que constituye intermediación financiera. Hay sanciones, digamos, de tenerlo siempre es importante. Hay sanciones de carácter penal. O sea, si alguno el día de mañana dice, oye, invierte conmigo, yo tengo el gran producto, dame tu plata y te voy a dar 11% de tasa de interés y fírmame acá y no es ahorro, sino es... Olvídense, si están haciendo intermediación financiera y captando ahorro para colocarlo en otro lado, eso es intermediación financiera. Y si no tienen licencia, es un delito. Y se pueden ir 6 años adentro, como se dice, ¿no? Y la SLS hecho tiene la facultad de intervenir en cualquier local en los que se presume que se está realizando alguna de estas actividades. El artículo 221 de la ley de bancos es el que establece cuáles son las operaciones permitidas, todas las operaciones que pueden realizar las empresas de sistema financiero. Voy a tener aquí, simplemente lo voy a dejar aquí unos segundos para que lo puedan ver. Depósitos, ahorros, factoring, arrendamiento financiero, como fiduciarios, entre otros. Hay una serie de operaciones que están prohibidas, hay un artículo que establece prohibiciones, a veces uno se olvida de esto, pero por ejemplo, los bancos no pueden conceder créditos para financiar actividades políticas, no pueden dar fianzas o de algún otro modo respaldar obligaciones de terceros por un monto plazo indeterminado. Acá siempre hago un comentario que me parece importante, los que trabajan en el Estado, en el tema de licitaciones, dicen la carta fianza tiene que decir que es por plazo indeterminado y lo ponen en las bases. No, no se puede, los bancos no te la van a dar porque la regulación lo prohíbe. Oye, tienes que decir que el vencimiento de la carta de fianza te obligas a renovarla. No, no puedo, pues no puedo respaldar obligaciones por plazo indeterminado. Entonces tengan en cuenta cuáles son las prohibiciones que afectan a los bancos para el tema de emisión de fianzas, ¿no? No puedo dar garantía bienes de activo fijo, no puedo hacer la fianza de los directores o trabajadores, etcétera. De ahí, bueno, esto quizás lo podemos repasar en otro momento. Sistema financiero peruano, un poquito para que tenga un pantallazo de cómo es.
Esto era a mayo del 2023. 17 empresas en la banca múltiple, 9 empresas financieras, 12 cajas municipales, 6 cajas rurales de ahorro y crédito, y 7 empresas de créditos que eran lo que antes se conocían como pymes. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque la verdad a mí me da mucha pena, las microfinancieras han venido sufriendo mucho post-pandemia. Las microfinancieras es básicamente las financieras cajas, empresas de créditos, cajas rurales. Hay un programa de fortalecimiento de microfinancieras que en mi opinión no está funcionando de manera adecuada. Y en el último mes hemos visto cómo una caja municipal raíz fue intervenida, lo cual ya no son 12, sino son 11. Y este último fin de semana una empresa de créditos, la segunda del sistema, una bastante importante, de acceso crediticio, le fue revocada su autorización de funcionamiento como empresa de créditos, a pesar de que está en todo el proceso del plan de fortalecimiento patrimonial. Eso me llama la atención. Pero bueno, hoy ya tendríamos 49 empresas que conforman el sistema financiero, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las autoridades del sistema financiero? Para que ustedes den cuenta, SB, SBCR, SMB, la UIF. Hay distintos tipos de empresas, operaciones múltiples especializadas, bancos de inversión, empresas de servicios complementarios y conexos. Las empresas de operaciones múltiples pueden realizar una o más actividades que están previstas en el artículo 221. O sea, en teoría podrían realizar todas, ¿no? Dentro de las empresas de operaciones múltiples se incluyen a los bancos, a las financieras, a la Caja Rural de Ahorro y Crédito, a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito, a la Caja Municipal de Crédito Popular, a la empresa de crédito y las cooperativas de ahorro y crédito autorizadas en el sector de ahorros del público. ¿Cómo funciona esto? Si eres banco, que es como la empresa de operaciones múltiples más grande, puedes realizar casi todas las operaciones. De hecho, puedes realizar todas las operaciones del 221 menos la 16, que es la de derivados. Que necesitas tener una autorización especial para eso, que en la práctica se te da. Si eres financiera, puedes realizar un poquito menos. Si eres caja, otro poquito menos. Eso no quiere decir que no puedas pedir autorización para ampliar operaciones, ¿ya? Pero la lógica es que mientras más pequeña el tipo de empresa, más de nicho, por decirlo de alguna manera, menos operaciones pueden realizar. También hay más empresas especializadas, que es un conjunto de empresas que se dedican a realizar una de las actividades permitidas a las empresas de operaciones múltiples. Se especializan en una actividad, ¿no? Por ejemplo, capitalización inmobiliaria, por ejemplo, arrendamiento financiero, factoring, afianzador de garantías, fideicomiso, empresas de servicios fiduciarios, empresas administradoras hipotecarias, ¿no? También tenemos como parte del sistema financiero a los bancos de inversión, que lo que hacen es promover la inversión en general, tanto en el Perú como en el extranjero, tanto como inversionistas directos, sean muy intermediarios entre inversionistas y los empresarios que confrontan requerimientos de capital. Eso no tienen depósitos y no tienen cartera crediticia. Y hay otras empresas que son complementarias a la actividad de los bancos, como los almacenes de depósito, las empresas de transporte, custodia y administración numerario, como el caso de Prosegur, Hermes, empresas de transferencia de fondos y empresas emisoras de dinero electrónico. Bueno, ¿qué dice la Relación de la Nación? COFIDE también forma parte del sistema financiero peruano, la banca extranjera, también ninguna entidad del extranjero puede captar ahorros del público en Perú si no cuenta con autorización del SBS. El regulador también es parte del sistema, evidentemente. La ley de bancos, a su vez, es la ley orgánica de la SBS, y hace toda la función de la SBS. Pero creo que se me ha quedado bastante corto el tiempo y por respeto al siguiente expositor, debo cortar aquí. Así que muchas gracias por su atención. Y bueno, cualquier duda, consulta, quedamos a total disposición. Sí, doctor. Bueno, no habiendo ninguna pregunta, agradecerle infinitamente de parte del equipo de B-Lawyer su participación en el presente curso. Me sumo a los comentarios, todo ha sido muy claro, todo ha sido muy entendible y esperamos pues contar con su apoyo en futuros eventos relacionados con la materia. Muchas gracias, doctor, por su disertación. Muchas gracias. Nos vemos. Estamos bien.